El avión procedente de Dubái aterrizó en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a las 2 de la tarde. Arrastrando una pesada maleta, salí por la puerta de llegadas con el cuerpo agotado tras una semana de tensas negociaciones con un socio. Sin embargo, mi ánimo estaba extrañamente ligero y eufórico al pensar que el contrato se había cerrado y que reportaría a la empresa un beneficio de 5 millones de euros. Mi nombre es Valeria, tengo 32 años y actualmente dirijo una empresa de importación y exportación de cosméticos. La gente suele decir que soy una mujer que lo tiene todo: belleza, dinero y una familia feliz. Pero solo quien se mete en la cama sabe si hay ácaros en las sábanas. Esa felicidad familiar de la que hablaban era, a veces, una fina cáscara que yo a duras penas mantenía intacta a base de paciencia. En lugar de llamar a mi marido, Mateo, para que viniera a recogerme, pedí un Cabify. Mateo es funcionario, con un sueldo predecible, un trabajo tranquilo, de los que empiezan por la mañana y terminan por la tarde. No quería interrumpir su horario de trabajo. Además, quería darle una pequeña sorpresa. Llegué a nuestro chalet en el barrio de Salamanca, una propiedad cuyo 90% del coste había salido de mi bolsillo. Suspiré aliviada. Por fin en casa. Sin embargo, en el instante en que se abrió la puerta automática, la sonrisa se borró de mi rostro. El garaje estaba vacío. Faltaba mi Porsche Panamera de color perla, el coche que me había comprado a mí misma hacía 3 meses como regalo de cumpleaños. Mi coche, valorado en más de 200.000 euros y que cuidaba como si fuera de porcelana, se había esfumado. Me froté los ojos y miré una y otra vez, pero solo había un espacio vacío. A su lado únicamente estaba la vieja scooter de Mateo. El corazón me empezó a latir con fuerza. ¿Un robo? Esta urbanización tiene una seguridad excelente, con vigilantes 24 horas. ¿Cómo podría un ladrón entrar tan fácilmente y llevarse un coche? ¿O se lo había llevado Mateo a algún sitio? Pero Mateo nunca se había atrevido a tocar ese coche. Era torpe conduciendo y le temblaban las manos. La última vez que intentó dar una vuelta de prueba por el jardín, le hizo un arañazo largo que me tuvo disgustada una semana entera. Desde entonces, le prohibí terminantemente que pusiera las manos en el volante. Saqué el móvil y con manos temblorosas llamé a Mateo. El teléfono sonó varias veces antes de que contestara. «Cariño, ¿ya has llegado? Estoy en medio de una reunión. Iré en un rato». La voz de Mateo sonaba extraña, como si estuviera forzada y titubeante. «Mateo, ¿dónde está mi coche?», pregunté, yendo directa al grano. Mi voz se había vuelto fría, mientras luchaba por reprimir el pánico. Hubo un silencio de varios segundos al otro lado de la línea. Oí cómo su respiración se agitaba, y luego, con un chasquido de lengua, dijo con un tono que pretendía ser despreocupado. «Ah, ¿el coche? Si ya estás en casa, dúchate y descansa un poco. Hablaremos del coche cuando vuelva esta noche. Te he preguntado dónde está mi coche. ¿Dónde te lo has llevado? Respóndeme ahora mismo», grité, con un mal presentimiento. «Lo he llevado a casa de mis padres. Mi hermano Marcos se casa pronto, y se lo ha pedido prestado unos días para hacer unos recados. No te pongas así». Me quedé clavada en el patio, bajo el sol abrasador. ¿Recados? ¿Qué clase de recados podría tener Marcos? Un nini que se pasaba el día bebiendo con sus amigos, que requirieran un superdeportivo de 200.000 euros. Y lo más importante, ¿por qué se llevaba mi propiedad sin mi permiso? ¿Qué dices? ¿Que le has prestado mi coche a Marcos? ¿Por qué no me lo has consultado? ¿Sabes que la llave de repuesto estaba en la caja fuerte? ¿Has registrado mis cosas? La rabia empezó a subirme a la cabeza. Eres mi esposa, y lo tuyo es mío. ¿Acaso coger la llave del coche es registrar tus cosas? No seas tan estricta. Mi hermano solo lo va a usar unos días como coche de bodas para quedar bien con su familia política. Eres la cuñada mayor. ¿Vas a ser tan tacaña con tu cuñado por un coche? Las palabras de Mateo fueron como un jarro de agua fría. Para él, el respeto a la propiedad privada era ser estricta. La fortuna que yo había ganado con el sudor de mi frente, él la consideraba un bien común para satisfacer la vanidad de su familia. «Vuelve a casa ahora mismo». «No estoy de acuerdo con esto. Dile a Marcos que devuelva el coche inmediatamente». «No necesito hacer un espectáculo para impresionar a nadie», dije con firmeza. «Venga ya, lo hecho está. Si le pido que lo devuelva ahora, ¿en qué lugar queda nuestra familia? No seas tan egoísta. Lo hablamos esta noche cuando llegue». Y con eso, colgó. El pitido del teléfono parecía burlarse de mi impotencia. Me quedé allí, de pie, con la maleta a mi lado. Me sentía como una extraña en mi propia casa. No podía esperar hasta la noche. No podía quedarme de brazos cruzados mientras mi propiedad era usurpada de una forma tan descarada. Pedí otro Cabify y me dirigí a Vallecas, donde vivían mis suegros. Nada más entrar en la calle, vi mi Porsche
aparcado ostentosamente frente a la puerta de su casa. Pero lo que hizo que la sangre me hirviera no fue la presencia del coche, sino la escena que se desarrollaba ante mis ojos. Mi cuñado Marcos, sin camiseta, rociaba el coche con una manguera en una mano mientras lo frotaba descuidadamente con un trapo en la otra. A su alrededor, sus amigotes estaban sentados en un banco, bebiendo cervezas y riéndose mientras señalaban mi coche. «Joder, Marcos, qué cochazo. Con esto, la familia de Yuna va a flipar. ¿Tu hermano se porta de puta madre contigo? ¿Te ha regalado este bicho?», preguntó uno de ellos. Marcos sonrió con arrogancia y dio unas palmaditas en el capó de mi carísimo coche, como si fuera el lomo de una vaca. «Por supuesto. Mi hermano está forrado, esto no es nada para él. Me lo ha regalado por la boda. Me dijo que lo usara a tope y que luego lo vendiera para montar un negocio». ¿Regalo de bodas? ¿Venderlo para montar un negocio? Sentí un zumbido en los oídos y las piernas me flaquearon. Mi marido no se lo había simplemente prestado. Le había dicho a su hermano que se lo había regalado. Le había entregado mi patrimonio de 200.000 euros, algo que yo había conseguido trabajando hasta altas horas de la noche y aguantando reuniones con clientes hasta desarrollar una gastritis, a su inútil hermano como si fuera un juguete. Corrí hacia Marcos y le arranqué la manguera de las manos. «¿Con permiso de quién tocas mi coche? ¿Con permiso de quién?», grité. Marcos se sobresaltó, pero al ver que era yo, su rostro se tornó desafiante, sin el menor atisbo de miedo. Sus amigos se callaron y me miraron de arriba abajo con descaro. «Hombre, cuñadita, ¿a qué viene tanto drama? Me lo ha dado mi hermano. Ahora es mi coche, así que si tienes algún problema, háblalo con él». En ese momento mi suegra, Pilar, salió de la casa. Llevaba unos pantalones de flores de andar por casa, y se abanicaba con un abanico. Al verme, torció el gesto. «Valeria, ¿qué haces aquí armando un escándalo en lugar de atender a tu marido que acaba de llegar de viaje?». «Qué vergüenza», con todos los vecinos mirando. «Suegra», dije, intentando calmar el temblor de mi cuerpo. «¿Sabía usted que Mateo había traído mi coche aquí? Este vehículo está a mi nombre, es mi propiedad personal. ¿Cómo puede permitir que Marcos diga que su hermano se lo ha regalado?». Pilar se sentó tranquilamente en una silla de piedra y escupió al suelo. «Ay, hija, tu coche, el coche de tu marido, ¿qué más da? El marido gana el pan y la mujer ayuda. Mateo es el hermano mayor y quiere a su hermano, y por ayudarle a quedar bien le regala un coche. Deberías estar contenta. ¿Cómo puedes ser tan mezquina y egoísta? Qué mala suerte la de esta familia, que nos ha tocado una nuera que valora más el dinero que el amor entre hermanos. Suegra, se está pasando. 200.000 euros no es ninguna broma. ¿Sabe lo duro que he trabajado para ganar ese dinero?». «Cállate», me espetó Pilar mirándome con furia. «¿Te crees que porque ganas un poco de dinero puedes subirte a la chepa de tu marido? Mateo ya te ha aguantado bastante. Esto es un asunto importante para nuestra familia. Compórtate como debes. Este coche es de Marcos. Mateo ya le ha dado la documentación del coche. Ni sueñes con recuperarlo». Me quedé helada. La documentación del coche. Siempre guardaba los papeles del coche en el cajón de mi tocador. Resulta que Mateo no solo había cogido la llave, sino que también había robado los documentos. Esto no era un préstamo, era un robo a mano armada, un robo descarado a plena luz del día, y el ladrón era mi propio marido. Miré a mi alrededor. Marcos tenía una mano sobre el coche, mirándome de forma desafiante, como reclamando su propiedad. Pilar me lanzaba una mirada de desprecio, y los amigos de Marcos se reían por lo bajo. Estaba sola, rodeada de una manada de lobos codiciosos disfrazados de familia. No discutí más. La rabia extrema se transformó en una calma gélida. Comprendí que era inútil razonar con gente así. No entendían de leyes ni tenían vergüenza. Creían que con el pretexto de ser marido o familia podían arrebatarme todo lo que era mío. De acuerdo, si querían jugar sucio, yo también jugaría. Pero no a su manera, apelando a sus baratos lazos familiares. Jugaría a mi manera, con la ley. Respiré hondo, me arreglé la ropa y miré fijamente a Pilar y a Marcos. «De acuerdo. Ya lo entiendo», dije, articulando cada palabra. «No les molesto más». Me di la vuelta y me marché. No miré hacia atrás, ni siquiera una vez, a mi querido coche. A mis espaldas, oí la voz de Pilar, cargada de triunfo. «Así me gusta. Te conviene ser dócil. Ahora vete a casa a preparar la cena». Marcos se echó a reír a carcajadas. «¿Lo veis? ¿Qué os decía? Mi cuñada ladra mucho, pero en cuanto mi hermano dice algo, no se atreve a rechistar». Se reían, creyéndose victoriosos. No sabían que en el momento en que me di la vuelta, en mi mente no había resignación, sino el frío cálculo de un plan.
Saqué el móvil y llamé a alguien, pero no a Mateo. Buenas tardes. ¿Hablo con el abogado, el señor Serrano? Soy Valeria Ramos. Necesito consultarle un asunto urgente. Sí, relacionado con una apropiación indebida de bienes de alto valor. Los implicados son mi marido y su familia. El sol de la tarde de Madrid se extendía sobre el asfalto caliente. Caminé con el corazón helado. El gran día de mi cuñado se acercaba. Y su cuñada le iba a preparar un regalo de bodas muy especial. Un regalo que no olvidaría en su vida. Con el corazón hecho añicos, salí de casa de mis suegros y en lugar de ir directamente a casa, me detuve en una cafetería tranquila y pedí un café con hielo sin azúcar. El sabor amargo que se extendió por mi boca me ayudó a despejarme del shock que acababa de sufrir. La llamada con el abogado Serrano duró más de una hora. Escuchó mi historia con atención, analizó cada aspecto legal y me propuso un plan perfecto. Señora Ramos, dijo el abogado, si arma un escándalo ahora, intentarán ocultar los bienes o lo disfrazarán como una disputa familiar civil. La policía será reacia a intervenir. Para que paguen por lo que han hecho, debemos dejar que lleven el delito hasta sus últimas consecuencias, que el acto de apropiación indebida sea flagrante. Asentí, grabando cada una de sus palabras en mi mente. Me sequé las lágrimas. Me retoqué el maquillaje y volví a casa en taxi. El chalet, bajo las luces cálidas, seguía pareciendo lujoso, pero a mis ojos ahora era una jaula de oro que aprisionaba mi juventud. Mateo ya había llegado y estaba sentado en el sofá. En la televisión daban las noticias, pero él tenía la vista fija en el móvil, con cara de fastidio. Ni siquiera levantó la cabeza cuando entré. ¿Dónde estabas?, soltó con frialdad. Me ha llamado mi madre. Dice que has ido allí a montar un numerito. Vaya tela. ¿Tenías que ir a avergonzar a la familia nada más volver de viaje? Respiré hondo y reprimí la ira en lo más profundo de mi ser. No era el momento de pelear. Tenía que interpretar el papel de esposa arrepentida. Dejé el bolso y me senté a su lado en silencio. Con voz compungida dije, lo siento. Antes estaba tan enfadada que he perdido los nervios. Volver del trabajo, cansada, y encontrarme con que el coche no estaba, me ha hecho perder el control. Al oír mi tono sumiso, Mateo se giró para mirarme. Su expresión se suavizó un poco, aunque seguía molesto. Me alegro de que lo entiendas. Ya te lo he dicho. Los hermanos son como las propias extremidades, pero los cónyuges son como ropa que te pones y te quitas. Marcos es mi único hermano, y solo se va a casar una vez en la vida. Si no le ayudamos nosotros, que somos su hermano y su cuñada, ¿quién lo va a hacer? ¿Tu coche de 200.000 euros? ¿Es mucho dinero? Sí, pero no es nada comparado con los lazos de sangre. Al escuchar esa vacía lección de moral de la persona que me había robado el coche, sentí ganas de abofetearle, pero me contuve. Bajé la cabeza y dije en voz baja. Sí, lo entiendo. Tienes razón, lo material es pasajero. Ya se lo has prometido a Marcos y a tus padres, no puedo hacerte quedar mal. Lo consideraremos nuestro regalo de bodas para él. Los ojos de Mateo brillaron como los faros de un coche. Se abalanzó sobre mí, me cogió las manos, y con un cambio de 180 grados en su tono, dijo con dulzura. ¿De verdad, cariño? ¿De verdad que estás de acuerdo en regalarle el coche a Marcos? Dios mío, eres la mejor esposa del mundo. Sabía que nunca serías tacaña con el dinero. Voy a llamar a mi madre ahora mismo para darle la buena noticia. Espera, le detuve, cogiéndole la mano. Un regalo es un regalo, pero la titularidad del coche sigue a mi nombre. Hacer la transferencia ahora es complicado, y Marcos estará ocupado con los preparativos de la boda. ¿Qué te parece si hacemos los trámites después de que se case? Además, estoy agotada y no me apetece ir a la DGT ahora. Mateo dudó un momento, pensativo, pero la codicia y el sentimiento de victoria le cegaron. Pensó que me había doblegado por completo y que había aceptado la pérdida del coche, así que no sospechó más. Bueno, me parece bien. Con que estés de acuerdo, es suficiente. Los papeles se pueden arreglar en cualquier momento. Somos familia, no vamos a salir perdiendo, ¿verdad? Venga, ve a ducharte y a descansar. Voy a pedir algo rico para cenar y cuidarte como te mereces. Observé la espalda de Mateo mientras llamaba emocionado a su madre para presumir, y una sonrisa burlona se dibujó en mis labios. No sabía que esa transferencia de titularidad sería la soga que, en pocos días, se apretaría alrededor de su cuello y el de su familia. La avaricia siempre va acompañada de la ignorancia, y yo iba a utilizar esa ignorancia para darles una lección que no olvidarían jamás. Pero el coche no era todo. Esa noche, mientras Mateo roncaba a mi lado, me levanté sigilosamente. Una intuición me decía que no se habrían detenido en el coche. Fui al despacho, donde tenía una caja fuerte secreta en la que guardaba dinero de emergencia y oro. Introduje la combinación,
La pesada puerta de acero se abrió, y tuve que taparme la boca para no gritar ante lo que vi. Dentro, donde debería haber 5 lingotes de oro y 150.000 euros en efectivo, no había nada. Solo quedaban unos cuantos fajos de escrituras de propiedades y pólizas de seguros. Las piernas me fallaron, y me derrumbé en el frío suelo. 5 lingotes de oro y 150.000 euros, un total de casi 350.000 euros, se habían esfumado. La combinación de esta caja fuerte solo la sabíamos Mateo y yo. Confiaba plenamente en él, así que no se la había ocultado. Resulta que mi confianza había sido vendida por él hacía mucho tiempo a un precio muy bajo. Con manos temblorosas, volví a comprobarlo todo, rebuscando entre los documentos con la esperanza de haberme equivocado o de haberlo guardado en otro sitio. Pero no. En un rincón de la caja, encontré una nota arrugada con la letra garabateada de Mateo. Tomado prestado para un asunto familiar. Lo devolveré más tarde. Prestado. Otra vez prestado. Me había regalado mi coche de 200.000 euros a su hermano, y había tomado prestado todos mis ahorros de emergencia. Ni una consulta, ni el más mínimo respeto. Me consideraba un cajero automático sin fondo. Siempre que Mateo se quejaba de que su sueldo no daba para mucho, yo le decía sonriendo, «Usa esto para tus gastos. Yo me encargo de la casa». Cada vez que mi suegra insinuaba que su casa estaba vieja y necesitaba una reforma, yo le daba miles de euros sin pensarlo. Y aún así, no estaban satisfechos. Su codicia era un pozo sin fondo. Cuanto más les daba, más profundo cavaban. Hice una foto de la caja fuerte vacía y de la nota. Serían pruebas cruciales del delito de robo. Ya no solo quería recuperar mi coche, quería recuperar todo lo que me pertenecía y expulsar a esos parásitos de mi vida. A la mañana siguiente, me levanté temprano como de costumbre y preparé el desayuno. Mateo se despertó fresco, estirándose y silbando. Me miró con salamería. «Cariño, hoy me he pedido el día libre para ir a ayudar a mi madre con los preparativos de la boda de Marcos. Si tienes tiempo, ¿por qué no vienes a echar un vistazo? Mi madre quiere hablar contigo del menú del banquete». Mientras servía el desayuno, respondí con suavidad. «Tengo demasiado trabajo en la oficina. Con el viaje, se me ha acumulado todo. Ve tú y ayuda a tu madre. Si necesitas dinero, dímelo». Lancé el cebo a propósito y como esperaba, el pez picó al instante. Mateo se detuvo, le brillaron los ojos y fingió dudar. «Ah, sí, ahora que lo dices. Comentaba mi madre que con lo caro que está todo, el banquete se les va de presupuesto. Y la familia de la novia quiere celebrarlo en un hotel de 5 estrellas. Mis padres viven de su pensión y van justos, y Marcos acaba de empezar a trabajar y no tiene ahorros. Así que me preguntaba si podrías ayudar un poco más». Removí el café, ocultando la sonrisa de desprecio. ¿Llevarse un coche de 200.000 euros? ¿Robar 350.000 de la caja fuerte? Y ahora pedir dinero para el banquete. Era el colmo de la desfachatez. «¿Cuánto necesitáis?», pregunté, manteniendo la calma. «Creo que con unos 200.000 euros sería suficiente, como un adelanto del regalo de bodas, para quitarles un peso de encima a mis padres». «De acuerdo». Me levanté, fui a por mi cartera, y saqué una tarjeta de crédito suplementaria, cuyo límite había bloqueado en 500 euros. «Lleva esta tarjeta. Le he puesto un límite bastante alto. Úsala para lo que necesite Marcos. La contraseña es la de siempre». Mateo cogió la tarjeta, exultante, como si hubiera encontrado oro. Me abrazó y me besó efusivamente. «Eres la mejor esposa del mundo. Te quiero más que a nadie». Viéndole salir tan emocionado, sonreí para mis adentros. No sabía que esa tarjeta se convertiría en una herramienta para avergonzarle en público cuando fuera rechazada en el restaurante. Pero eso era solo un pequeño aperitivo. La verdadera función aún no había comenzado. Subí a prepararme para ir a trabajar, pero no fui a la oficina. Me dirigí directamente al despacho del abogado Serrano. Teníamos que finalizar la denuncia y preparar el golpe de gracia. De camino, recibí un mensaje de mi suegra. «Querida nuera, ven a cenar esta noche. Toda la familia quiere agradecerte lo del coche». Respondí. «Claro, suegra, allí estaré. Yo también tengo algo que decirles». Seguramente pensaba que iba a escuchar sus falsos halagos y a dejarme desplumar un poco más. No sabía que iba para verles las caras por última vez antes de empujarlos al abismo. Mi venganza no sería ruidosa. Sería lenta, profunda y dolorosa, tal y como ellos habían sido conmigo. En el despacho del abogado, el señor Serrano puso un grueso expediente sobre la mesa, se ajustó las gafas y me miró con agudeza. «Señora Ramos, lo he estudiado a fondo. El Porsche está exclusivamente a su nombre. Aunque fue comprado durante el matrimonio, se adquirió con fondos personales claramente rastreables desde la cuenta de su empresa. Sin embargo,
Al ser un bien adquirido durante el matrimonio, en un proceso de divorcio normal, su marido podría reclamar una parte si demostrara haber contribuido a su mantenimiento o al aumento de su valor. Pero el señor Serrano hizo una pausa y sonrió. El hecho de que se llevara el coche sin permiso, robara la documentación y, sobre todo, abriera su caja fuerte sin su consentimiento para llevarse el oro y el efectivo, constituye un delito de robo según el Código Penal. Además, el hecho de que alardeara de haber regalado el coche a su hermano y que éste lo usara como si fuera suyo, podría considerarse un delito de receptación. ¿Quiere que vayan a la cárcel?, preguntó el abogado, tanteando mi postura. Jugueteé con el anillo de casada que llevaba en el dedo. Ahora me parecía una cadena que me aprisionaba. ¿La cárcel? Teniendo en cuenta lo que habían hecho, quizás era un castigo justo. Pero yo quería que perdieran algo más. Quería que perdieran esa fachada, esa apariencia que valoraban más que sus propias vidas. Quería que, en su momento de mayor triunfo, sintieran el desprecio, el rechazo y la pérdida absoluta. Quiero que paguen según la ley, señor abogado. Pero antes de que la ley los castigue, quiero que la sociedad, y si tienen algo de conciencia, que su propia conciencia los castigue primero. Voy a denunciar a la policía. Pero no ahora. Lo haré en el preciso instante en que el novio vaya a recoger a la novia. El señor Serrano asintió con aprobación. Una jugada cruel pero muy efectiva. Si la denuncia se produce en medio de la comitiva nupcial, con el vehículo ilegalmente poseído como prueba flagrante, la policía no tendrá más remedio que detener el coche y levantar atestado en el acto. La estampa será, cuanto menos, bochornosa. Eso es exactamente lo que quiero. Mi familia política vive de las apariencias. Quieren usar mi coche para presumir ante sus consuegros. Pues bien, les dejaré presumir hasta el último momento, y justo cuando la obra esté a punto de terminar, derrumbaré el escenario. Empezamos a redactar la denuncia. Aporté la factura de compra del vehículo, la ficha técnica de la cual siempre llevaba una copia compulsada, los extractos bancarios que demostraban el origen de los fondos, y, lo más importante, las fotos de la caja fuerte vacía, y la nota de Mateo. Necesitamos una prueba más de que usted no consintió en regalar el coche, me recordó el abogado. Un acuerdo verbal no deja rastro, y podrían alegar que usted accedió de palabra. Lo sé. Conseguiré esa prueba esta noche. Al salir del despacho me sentí como una guerrera completamente armada. Pasé por una tienda de electrónica y compré una grabadora en miniatura y una cámara oculta con forma de botón. Esa noche, tal como había prometido, fui a cenar a casa de mis suegros. Toda la familia estaba reunida. Mi suegro, Antonio, un hombre patriarcal y aficionado al juego, movía la pierna mientras bebía un té, con una sonrisa de oreja a oreja. Al verme entrar, asintió con suficiencia. Anda, la nuera mayor. Ven, siéntate. Hoy es un día de celebración en esta casa. La cena transcurrió en un ambiente de falsa cordialidad. Todos competían por servirme comida y no escatimaban en halagos. Eres una cuñada de oro, de verdad. No hay gente tan generosa como tú hoy en día, piropeaba mi cuñada, la hermana de Mateo, una experta en sacarme dinero con la excusa de los gastos escolares de sus hijos, dinero que nunca devolvía. Desde luego, Marcos ha debido de ser un santo en otra vida para tener una cuñada así. Cuando vaya a buscar a la novia en un coche de 200.000 euros, la familia de Yuna se va a quedar de piedra, decía mi suegra, sonriendo tanto que se le veían los dientes amarillentos. Yo sonreía y encendía discretamente la grabadora de mi bolso. Dejé los cubiertos y miré a Marcos directamente a los ojos. Marcos, seamos sinceros. No me importa que uses mi coche para ir a buscar a la novia, pero ¿cuánto tiempo piensas tenerlo? Y lo más importante, ¿qué le vas a decir a tu familia política? ¿De quién es el coche? Marcos, que estaba royendo un muslo de pollo, se detuvo. Se limpió la boca con la manga y dijo con chulería: «Pues que es mi coche, un regalo tuyo y de mi hermano. ¿Qué quieres que diga? ¿Que es prestado?» Eso no sería quedar bien. Tú no te preocupes, cuñada. Después de la boda lo usaré para la luna de miel y luego ya veremos. Además, mi hermano me dijo que me lo regalabais. ¿Por qué ahora preguntas si es prestado o no? Me volví hacia Mateo. Mateo, ¿qué le has dicho a Marcos? Mateo me guiñó un ojo, haciéndome una seña para que le siguiera la corriente. Le he dicho que se lo regalamos entre los dos, para que tenga un capital para empezar un negocio. Tú misma estuviste de acuerdo. Yo solo estuve de acuerdo en prestarlo para recoger a la novia, para guardar las apariencias. En ningún momento he firmado ningún documento de donación. Un coche es un bien importante, no se puede regalar con una simple palabra. Dije esto enfatizando cada sílaba, asegurándome de que se grabara con claridad. Mi suegra, Pilar, golpeó la mesa con sus palillos. Oye, Valeria, ¿vas a cambiar de opinión otra vez? Si dijiste que se lo dabas, se lo dabas. ¿Qué más da si hay papeles o no?
Con que él tenga el coche, es suficiente. ¿Por qué complicas las cosas con tanto papeleo? ¿Acaso tienes miedo de que te lo quitemos? No es miedo a que me lo quiten, es querer dejar las cosas claras. Así que todos ustedes reconocen que yo todavía no he firmado ningún documento de donación, ¿verdad? No has firmado. Pero lo prometiste de palabra. Y la palabra de una persona decente vale más que un contrato. Eres la cuñada mayor, no puedes faltar a tu promesa, dijo mi suegro, Antonio, con voz autoritaria. Sí, lo tendré en cuenta. Solo quería confirmarlo. Apagué la grabadora. La prueba era suficiente. Ellos mismos admitían que no había firmado nada y que estaban usando la presión familiar para forzarme a aceptar la donación. Esta era la prueba de oro, que demostraba que mi voluntad no era ceder la propiedad voluntariamente. La cena terminó en un ambiente tenso. Volví a casa sintiéndome ligera. La trampa estaba puesta, y el delicioso cebo, preparado. Solo era cuestión de tiempo que yo tirara del hilo y esta familia codiciosa quedara sepultada bajo las ruinas de su propia vanidad. Pero antes, tenía que soportar unos días más de su repugnante farsa de felicidad. Mi paciencia sería ampliamente recompensada. Al día siguiente fui a trabajar como de costumbre, pero mi mente ya estaba centrada en el proyecto más grande de mi vida: dar una lección a mi familia política. En la empresa ordené a mi equipo que revisara todas las finanzas para asegurarme de que mis fondos fueran transparentes y legales, preparándome para cualquier disputa. Por la tarde, me llamó Mateo. Su voz sonaba extrañamente emocionada. Cariño, sal pronto del trabajo esta noche. Marcos quiere probar el coche antes de la boda, para hacerse a él. Vamos a ir toda la familia a dar una vuelta. Sería genial que vinieras. Me reí para mis adentros. ¿Hacerse a él? Mi coche era nuevo. ¿Qué necesidad había de hacerse a él? Era evidente que querían exhibirlo por todo lo alto. No, gracias. Estoy un poco cansada. Id vosotros. Yo me quedaré en casa y limpiaré un poco. Bueno, como quieras. Ah, por cierto, la tarjeta que me diste ayer. Fui a comprar unas cajas de cerveza y me dio error. ¿Puedes comprobar si está bloqueada? Fingí sorpresa. Vaya. ¿En serio? Como hace mucho que no la uso, puede que el banco haya bloqueado los pagos online por seguridad. Mañana iré a la sucursal a ver qué pasa. De momento, dile a Marcos que lo pague en efectivo. Unas cajas de cerveza no son para tanto. Mateo sonó decepcionado, pero no insistió. Tenía miedo de molestarme y perderlo todo. Esa noche, a través de la cámara de seguridad que había instalado en la puerta de mis suegros, presencié una comedia. La había puesto el año pasado, cuando les reformé la casa, con la excusa de la seguridad de los mayores, pero en realidad era para momentos como este. Toda la familia, mis suegros, Mateo, Marcos y mi cuñada, se metieron a presión en mi Porsche de 4 plazas. 5 adultos apretujados en un coche de lujo. Marcos se puso al volante con una expresión de arrogancia desmedida. Pilar, en el asiento del copiloto, bajó la ventanilla y saludó a las vecinas que estaban sentadas al fresco. Oye, Marisa, ¿no vienes a dar una vuelta? Es el coche nuevo de mi Marcos. Va como la seda. Y el aire acondicionado es una maravilla. Esto es el paraíso. Las vecinas exclamaron con admiración. ¡Qué coche más bonito! Pilar, qué suerte tienes. Con unos hijos tan exitosos, sois la envidia del barrio. Pilar sonreía tanto que se le cerraban los ojos, y la papada le temblaba con la risa. Detrás, Mateo también sonreía, orgulloso, como si hubiera fabricado el coche él mismo. Dieron una vuelta por el barrio, tocando el claxon, y pasaron varias veces por delante de la casa de la futura novia, exhibiéndose ante el mundo. Yo los observaba a través de la pantalla de mi móvil, sin sentir ni una pizca de pena por mi coche, solo lástima por su infantilismo. Estaban sentados sobre una bomba de relojería y creían que era un trono. Cuando volvieron, vi a Mateo bajar del coche y darle una palmada en el hombro a Marcos. ¿Ves, hermanito? Con un coche así, te respetan en todas partes. Tienes que agradecérselo a tu cuñada y a mí. Claro, hermano. Un buen coche es otra cosa. Mañana le pondré unas pegatinas de recién casados para que quede aún más chulo. Apagué el móvil y lo dejé a un lado. ¿Pegatinas? Que le pusiera lo que quisiera. Cuanto más llamativo, más vergonzoso sería cuando lo sacaran del coche esposado. Esa noche, Mateo llegó tarde, oliendo a alcohol. Se metió en la cama y me abrazó, murmurando: «Te quiero, cariño. Eres la salvadora de nuestra familia. Algún día te lo compensaré». Dulces mentiras. Dejé que me abrazara, con el corazón frío como una piedra. ¿Compensarme? ¿Con qué? ¿Con traición? ¿Con aprovechamiento? ¿O con el dinero que me había robado? Le aparté la mano y me di la vuelta. «Estás borracho. Duérmete.
A la mañana siguiente, recibí un mensaje de una amiga que trabaja en organización de eventos. Me envió la invitación de boda de Marcos y Yuna. En la invitación, los nombres de los padrinos Antonio y Pilar estaban impresos en letras doradas. Pero lo que llamó mi atención fue el lugar de la celebración, el Hotel Palace de Madrid, uno de los más caros de la ciudad. Teniendo en cuenta los 500 invitados de los que Mateo había presumido, el banquete costaría al menos 200.000 euros. Los 200.000 euros que yo supuestamente les iba a prestar con la tarjeta de crédito aún no se habían retirado. ¿De dónde habían sacado el dinero para pagar la señal? Seguramente habían pedido un préstamo rápido o le habían prometido al hotel pagar después de la boda, usando como garantía a su futura nuera rica. Se lo estaban jugando todo a esta boda, confiando en que los regalos de los invitados cubrirían todos los gastos y les dejarían beneficios. No sabían que yo iba a convertir esa boda en el funeral de su honor. Solo quedaban 2 días para la boda. La casa de mis suegros era un hervidero de actividad festiva. Montaron una carpa tan grande que ocupaba toda la estrecha calle. La música a todo volumen sonaba desde la mañana hasta bien entrada la noche. A pesar de molestar a los vecinos, nadie se atrevía a quejarse por el poder que ostentaban Antonio y Pilar, un poder construido sobre mi patrimonio. Mi Porsche fue llevado para ser decorado como coche nupcial. Marcos no escatimó en gastos. No sé de quién era el dinero, pero contrató a un equipo de floristas de lujo. El capó fue adornado con un enorme corazón de rosas rojas, entrelazado con suaves lazos blancos. Las puertas también llevaban lazos, y en las manillas colgaron orquídeas de alta gama. El coche, ya de por sí hermoso, parecía ahora una reina, aún más vistoso y elegante. Marcos lo trajo de vuelta y lo aparcó justo delante de la carpa, bloqueando el paso. Todos los que pasaban se deshacían en elogios. «Madre mía, qué nivel los de la casa de Antonio. Un coche de bodas de cientos de miles de euros, lo nunca visto en este barrio. He oído que se lo han regalado el hijo mayor y su mujer. Qué familia más afortunada. Qué bien se llevan los hermanos y cuánto dinero tienen». Pilar se pavoneaba escuchando los cumplidos, con el pecho henchido de orgullo. Su rostro brillaba como si le hubiera tocado la lotería. Repartía bebidas y tabaco a todo el mundo, presumiendo sin cesar. Mi hijo mayor, que le va tan bien en los negocios, ha querido compartir un poco con su hermano. Este coche es importado de Alemania. ¿Sabéis? Cuesta más de 200.000 euros, lo que valen varias casas para la gente normal. Yo los observaba desde lejos, con gafas de sol para ocultar mi mirada afilada. Cuanto más presumían, más se apretaba la trampa. Cuanto más hermoso era el coche, más grande sería la tragedia. Pasé un momento para entregarles mi regalo de bodas. Dentro del sobre solo había 500 euros simbólicos, pero el sobre era muy grueso y bonito. En cuanto me vio, Marcos se acercó, con un cigarrillo en la boca y una sonrisa de satisfacción. «¿Qué pasa, cuñada? ¿Qué te parece cómo ha quedado el coche? ¿A qué mola?» Miré el coche y luego a él, y sonreí. «Está precioso, te queda muy bien. Espero que disfrutes del día». «Gracias, cuñada. Y no te preocupes. Lo cuidaré para no hacerle ni un rasguño». «Sí, cuídalo bien. Tendrá que volver a su dueña original». Le lancé una indirecta, pero el simple de Marcos no sospechó nada, y lo interpretó como que debía cuidarlo para que le durara mucho tiempo. Esa noche, Mateo volvió a casa con cara de preocupación. «Cariño, lo de la tarjeta de crédito. Fui al banco y me dijeron que el chip está dañado o algo, que no funciona. Y mañana hay que pagar el resto del banquete. ¿No tendrás algo de efectivo? ¿Podrías prestarme 200.000 euros?» Yo estaba con una mascarilla facial y respondí con indiferencia. «Acabo de usar todo el efectivo para pagar a unos proveedores. No tengo ni un euro en casa ahora mismo. ¿Por qué no le dices a tus padres que le pidan prestado a alguien? Después de la boda, con los regalos de los invitados, lo devolvéis enseguida. Con una boda tan grande, los invitados serán gente de dinero y los regalos serán generosos». Mateo se tiró de los pelos. «¿A quién se lo vamos a pedir ahora? Todo el mundo piensa que somos ricos. Si pedimos un préstamo rápido, quedaremos fatal. Pues entonces no sé qué hacer. Yo no tengo solución. O si no, intentad que el restaurante os fíe. Sois clientes VIP, y si les dejáis el coche de 200.000 euros como garantía, no creo que teman que no les paguéis». Mi sugerencia pareció abrirle una vía de escape. Le brillaron los ojos. «Ah, es verdad. Buena idea. Le diré a Marcos que lleve los papeles del coche, una fotocopia que dejé a propósito en la guantera, para que la encontraran, y hable con el director del hotel. Seguro que lo entienden». Sonreí para mis adentros. Cuanto más se endeudaran, cuanto más dependieran de la falsa reputación del coche, más dolorosa sería la caída.
No sabían que el director de un hotel de 5 estrellas no se dejaría engañar por unas simples fotocopias, pero una persona desesperada se aferra a la más remota esperanza. La noche cayó sobre la ciudad, pero en casa de mis suegros, las luces seguían encendidas y las risas no cesaban. Estaban embriagados con su sueño de realeza. No sabían que la diosa de la justicia ya afilaba su espada, esperando el amanecer para dictar sentencia. La noche antes de la boda, no pude dormir. Me senté en el despacho, bajo la tenue luz amarilla, y organicé todos mis documentos, papeles importantes, las escrituras del chalet, las libretas de ahorro que había puesto a nombre de mi madre la semana anterior, las pólizas de seguros y las pruebas de los delitos de Mateo. Lo guardé todo cuidadosamente en una pequeña maleta. Miré por última vez la habitación. Este lugar, que una vez estuvo lleno de mis sueños y recuerdos de un hogar, ahora era una cáscara vacía. El amor había muerto, solo quedaban el cálculo y el odio. Saqué una hoja de papel en blanco de un cajón, cogí un bolígrafo y empecé a escribir. Solicitud de divorcio. Mi mano no temblaba. Mi caligrafía era firme y decidida. Escribí rápidamente, sin necesidad de pensar. Los motivos del divorcio estaban grabados a fuego en mi mente desde hacía días. Diferencias irreconciliables, falta de comunicación, incumplimiento de los deberes conyugales, y lo más importante, deshonestidad y falta de respeto hacia mis bienes. Al terminar, firmé mi nombre en la esquina inferior derecha, una firma rotunda que ponía fin a 3 años de un matrimonio turbulento y falso. Metí la solicitud en la carpeta de documentos y la dejé sobre el armario, en el lugar más visible, para cuando Mateo volviera, si es que tenía la oportunidad de volver a casa como un hombre libre. A las 3 de la madrugada sonó el teléfono. Era Mateo. Cariño, estoy agotado. Llevo toda la noche aquí liado. ¿Todavía no te has dormido? Su voz sonaba pastosa, como si estuviera borracho. No, no me he dormido. Estoy esperando a que llegue mañana, respondí fríamente. Sí, mañana es el gran día de Marcos y también el de nuestra familia. Ponte guapa, que la gente se quede boquiabierta. Mañana por la mañana paso a recogerte. No hace falta. Iré por mi cuenta. Preocúpate de Marcos. Bueno, como quieras. Voy a intentar dormir un poco. Mañana tengo que levantarme temprano para ayudar al novio a arreglarse. Te quiero, cariño. Que duermas bien, Mateo. Colgué. Que duermas bien. Probablemente sería la última noche que dormirías tranquilo en mucho tiempo. Me levanté y salí al balcón. El viento nocturno me alborotó el pelo. Miré hacia la parte de la ciudad donde vivían mis suegros, de donde aún se escapaban algunas luces. Imaginé la escena del día siguiente, la ostentosa comitiva nupcial, el novio radiante, los parientes exultantes, y entonces, las sirenas de la policía rasgando el aire, convirtiendo la alegría en pánico. ¿Era cruel? Quizás, pero mi crueldad era la consecuencia inevitable de su codicia y su desvergüenza. Yo no había hecho daño a nadie, solo buscaba justicia para mí misma. Si no lo hacía, seguirían exprimiéndome, chupándome la sangre hasta dejarme sin fuerzas. Respiré hondo el aire de la noche. Sentí el pecho más ligero que nunca. Mañana haría un día despejado. Y yo sería libre. Libre de la carga de una familia política tóxica. Libre de un marido traidor. Y libre para vivir mi propia vida. Volví a la habitación y cerré la puerta del balcón. Justo delante, la maleta estaba lista. Me iría en cuanto todo terminara. Me iría de viaje, sola, a un lugar muy lejano, un lugar donde nadie me conociera, donde pudiera curar mis heridas y empezar de cero. Pero antes, la última función tenía que ser perfecta. Me tumbé en la cama y cerré los ojos, pero mi mente estaba despierta. Contaba las horas y los minutos que faltaban para el amanecer. Amaneció con un sol dorado y resplandeciente, pero para la familia de Antonio, era el comienzo del día más oscuro de su historia. A las 7 de la mañana, ya estaba maquillada, vestida con un elegante y sobrio vestido negro y unas gafas de sol. No me vestí de gala para la boda. Para mí, hoy no era un día de celebración. Me senté en una cafetería enfrente de la casa de mis suegros. Un lugar perfecto para observar toda la situación. A la cabeza, mi Porsche Panamera blanco, espectacularmente decorado con flores rojas. Detrás, una decena de coches de alquiler, todos con lazos rojos a juego. Los padrinos y madrinas, elegantemente vestidos, esperaban en fila. Marcos salió, enfundado en un impecable smoking blanco, con el pelo engominado y brillante. Sonreía de oreja a oreja, saludando a unos y a otros, con el rostro rebosante de satisfacción. Mateo correteaba a su lado, arreglándole la pajarita. Daba instrucciones al equipo de fotografía, indicándoles los mejores ángulos y que se aseguraran de que el logotipo de Porsche se viera bien. Mi suegra Pilar llevaba un traje de madrina de terciopelo rojo, cargada de oro en el cuello y las manos,
y no paraba de moverse, reír y hablar a gritos. Antonio también iba de traje, con la cara enrojecida por el alcohol de la noche anterior, presumiendo ante sus amigos del poderío de su familia y la generosidad de sus hijos. Mirad, amigos. Todo esto lo ha organizado mi hijo Mateo. Este coche es un regalo de él y su mujer para su hermano. Con un amor fraternal así, se me cae la baba. Bebí un sorbo de café y miré el reloj. 7:30. Una hora perfecta para ir a buscar a la novia. Sonaron petardos. La comitiva se puso en marcha. Marcos se sentó al volante del Porsche, bajó la ventanilla y saludó a la gente como si fuera una estrella de cine. Mateo, en el asiento del copiloto, también saludaba efusivamente. Mis suegros, sentados detrás, tenían una expresión de arrogancia desmedida. La comitiva salió lentamente de la calle y se incorporó a la avenida principal. El rugido de los motores y el sonido de los claxones atrajeron la atención de los transeúntes. Era una escena realmente ostentosa y llamativa. Dejé la taza de café y cogí el móvil. Deslicé el dedo por la pantalla y me detuve en el número 112. El corazón me latía con fuerza, no por miedo, sino por la tensión del momento decisivo. Respiré hondo y pulsé el botón de llamada. 112, dígame. Respondió una voz seria. Quiero hacer una denuncia urgente. Soy Valeria Ramos, propietaria del vehículo Porsche Panamera con matrícula 5130XXX. Mi coche fue sustraído de mi domicilio en el barrio de Salamanca hace unos días. De acuerdo, ¿puede darme más detalles? ¿Sabe dónde se encuentra el vehículo ahora? Sí, lo sé. En este momento, el vehículo está circulando por la calle Alcalá, en dirección a Ciudad Lineal. El conductor es un joven con un smoking blanco. Tengo toda la documentación que acredita mi propiedad y pruebas de que el vehículo ha sido sustraído sin mi consentimiento. Solicito que la policía intercepte el vehículo inmediatamente y recupere mi propiedad. Es un bien de alto valor, y temo que intenten deshacerse de él. Información recibida. Manténgase a la espera. Avisaremos a la policía de tráfico y a la unidad de investigación de la zona inmediatamente. Gracias. Estoy siguiendo a la comitiva. Colgué. Ya estaba hecho. La flecha había salido del arco, y nada podía detenerla. Hice una seña a un taxista. Había contratado un taxi específicamente para la persecución. Por favor, siga a esa comitiva de bodas. Mantenga un poco de distancia. El taxi se puso en marcha lentamente, siguiendo a la ostentosa comitiva. Miré mi Porsche, que transportaba a un grupo de personas llenas de codicia y vanidad. Se dirigían a la cima de su alegría, y pronto caerían al abismo de la humillación. La comitiva avanzó durante unos 20 minutos, y empezó a entrar en el distrito de Ciudad Lineal. Cuando ya estaban cerca de la casa de la novia, vi unas luces azules y rojas parpadeando delante. 2 motos de la policía de tráfico y un coche patrulla del 112 les estaban dando el alto con las sirenas. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Vi cómo el Porsche frenaba en seco. Los coches que le seguían frenaron bruscamente, casi chocando entre sí. Toda la comitiva nupcial se sumió en el caos. Sonreí fríamente. La obra había llegado a su clímax. A ver cómo actuabais ahora ante la ley. El sonido de las sirenas policiales desgarró el ambiente festivo de la comitiva nupcial. El Porsche Panamera fue obligado a detenerse en el arcén. 2 agentes de tráfico se bajaron y, con sus porras luminosas, indicaron al conductor que saliera del vehículo. Detrás, el coche patrulla del 112 también se detuvo. 3 o 4 agentes de paisano bajaron con expresión seria. Marcos, pálido, abrió la puerta del coche e intentó mantener una actitud arrogante. ¿Qué pasa? Voy de camino a recoger a mi novia. ¿Por qué me paráis en un día como hoy? ¿Sabéis de quién es este coche? Un agente se acercó y dijo con voz firme. Documentación del vehículo y su DNI, por favor. Hemos recibido una denuncia de que este vehículo es robado. ¿Qué? ¿Robado? Exclamó Marcos con la voz quebrada. ¿Estáis locos? Este coche me lo han regalado mi hermano y mi cuñada por mi boda. ¡Qué robo ni qué narices! En ese momento Mateo, desde el asiento del copiloto, también salió corriendo, con el rostro sin una gota de sangre. Tartamudeó. Agentes. Por favor, un momento. Tiene que haber un error. Este coche es de mi mujer. Yo se lo he prestado a mi hermano. ¿Cómo va a ser robado? ¿Y usted quién es? Preguntó el policía. Soy el marido de la propietaria Mateo, y estos son mi madre y mi padre. Mateo señaló a sus padres que temblaban dentro del coche sin atreverse a salir. No nos interesan sus relaciones familiares. Actuamos bajo la denuncia de la propietaria legal, la señora Valeria Ramos. La señora Ramos ha denunciado que el vehículo ha sido sustraído y está siendo utilizado ilegalmente. Todos los ocupantes del vehículo, por favor, bajen y acompáñennos a comisaría. No, es imposible.
¿Valeria ha llamado a la policía?, gritó mi suegra. Pilar, desde dentro. Salió corriendo y se agarró a la manga de un agente. Agente, esto es una injusticia. Mi nuera está loca. Nos ha denunciado por despecho. El coche nos lo prestó ella. Suélteme, señora. Cualquier cosa en comisaría. Por favor, colaboren. Si se resisten, tendremos que usar la fuerza. La caótica escena se desarrollaba en plena calle. Los curiosos se agolpaban, bloqueando el tráfico. El equipo de vídeo de la boda no sabía qué hacer, dudando si seguir grabando o apagar la cámara. Pero por instinto profesional, mantuvieron los objetivos enfocados, registrando cada detalle del novio, su hermano y sus padres rodeados por la policía. En ese momento, mi taxi se detuvo. Abrí la puerta, bajé y me quité las gafas de sol. Me abrí paso entre la multitud y caminé tranquilamente hasta el Porsche. ¡Valeria, Valeria!, gritó Mateo al verme como si viera un salvavidas. Corrió hacia mí, intentando cogerme la mano. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué has llamado a la policía? ¿Quieres arruinar a nuestra familia? Di que ha sido un error. Vamos. Retrocedí, esquivando su contacto como si fuera algo sucio. Le miré directamente a los ojos, con una mirada afilada como un cuchillo. ¿Un error? No hay ningún error. Este coche es mi propiedad. Nunca he firmado ningún documento de donación ni he consentido que montéis esta farsa con él. Aprovechasteis mi ausencia para coger la llave y el coche sin permiso. Si eso no es robar, ¿qué es? Eres una víbora. Me espetó Pilar, señalándome con un dedo tembloroso. Has venido a arruinar esta boda, ¿verdad? Has venido a destrozar a nuestra familia. Suegra, sonreí con desdén. Yo solo estoy protegiendo lo que es mío. Quienes han arruinado la boda y el honor de la familia sois vosotros mismos. Me volví hacia los agentes. Buenas agentes. Soy la denunciante Valeria Ramos. Aquí tengo toda la documentación original del vehículo, y aquí, saqué la grabadora, la prueba de que no consentí su uso. Les entregué la carpeta con los documentos y la grabadora con la conversación de la cena en casa de mis suegros, donde admitían que no había firmado nada. El agente comprobó los papeles y asintió. La documentación es válida. La denunciante y los implicados, por favor, acompáñennos a comisaría para prestar declaración. No, no voy a ir. Es la hora de recoger a la novia. No podéis detenerme, gritó Marcos, intentando meterse en el coche para huir, pero dos agentes lo interceptaron rápidamente, lo inmovilizaron y le pusieron los brazos a la espalda. El frío sonido de las esposas al cerrarse resonó en el aire. ¡Soltadme! Hermano, ayúdame. Mamá. Sálvame, gritaba Marcos, desconsolado. La imagen de un novio, con su smoking blanco, siendo esposado el día de su boda, y metido en un furgón policial, dejó a todos atónitos. Los amigos que iban en la comitiva estaban pálidos y sin palabras. Pilar se desmayó en el acto. Antonio se agarró el pecho, boqueando, con el rostro amoratado. Mateo me miraba con una mezcla de odio y desesperación. Paralizado, observé cómo se cerraba la puerta del furgón, llevándose a las personas que me habían atormentado durante los últimos años. No sentí euforia, sino un vacío y una tristeza profundos. Pero sabía que era necesario, como extirpar un tumor para que el cuerpo pueda sanar. La noticia corrió como la pólvora. La familia de la novia, que no estaba lejos, debió de oír las sirenas y los terribles rumores. La verdadera tragedia acababa de empezar. En la comisaría, la tensión era palpable. Marcos estaba acurrucado en un rincón, todavía esposado, con el maquillaje de novio corrido por las lágrimas y los mocos. Mateo, en la silla de enfrente, no levantaba la cabeza, con las manos en el pelo. Pilar, tras recibir los primeros auxilios, gemía en un banco, y Antonio suspiraba sin cesar, buscando sus pastillas para el corazón. El inspector comenzó el interrogatorio. Señor Marcos, usted afirma que este coche fue un regalo de su hermano y su cuñada. ¿Tiene algún documento que lo acredite? Marcos tartamudeó. No. Papeles no. Fue de palabra. Mi hermano me dijo que mi cuñada estaba de acuerdo. Yo me lo creí. ¿Se cree que un bien de 200.000 euros se puede justificar con un «me lo creí»? ¿Ha utilizado una propiedad ajena? Sin un traspaso legal, e incluso ha alardeado de que era suya. Eso podría constituir un delito de receptación. El inspector se dirigió a Mateo. ¿Y usted, señor Mateo? Aprovechó la ausencia de su mujer para coger las llaves y la documentación de su coche, sin su consentimiento. ¿Cómo explica eso? Mateo levantó la cabeza y me miró suplicante. Valeria, ayúdame. Solo lo tomé prestado, no quería robarlo. Somos marido y mujer.
¿Cómo puedes querer meterme en la cárcel? Respondí fríamente. ¿Marido y mujer? Cuando tú y tu familia planeabais quedaros con mi coche y el dinero de mi caja fuerte, ¿pensasteis en esas dos palabras? Saqué mi móvil y reproduje la grabación de nuestra conversación, además de otra que había grabado en secreto en la que Mateo llamaba a su casa, me llamaba tacaña, y decía que después de la boda haríamos el cambio de nombre. La voz de Mateo resonó en la sala de interrogatorios, arrancándole la máscara de hipocresía. Deja que Marcos lo use. Valeria no se atreverá a hacer nada. Le da pánico quedar mal. Después de la boda, con el hecho consumado, la presionaré para que firme los papeles. Si no lo hace, la amenazaré con el divorcio y se asustará. El rostro de Mateo se quedó blanco como el papel. No podía imaginar que yo lo supiera todo y que estuviera tan preparada. Y eso no es todo, continué. Saqué las fotos de la caja fuerte vacía y la nota manuscrita de Mateo. Además del coche, abrió mi caja fuerte sin permiso y se llevó 5 lingotes de oro y 150.000 euros en efectivo. Aquí está la nota que él mismo escribió reconociendo que se llevó el dinero. El valor total de lo sustraído se acerca a los 550.000 euros. Exijo que se le procese por un delito de robo con fuerza. Al oír esto, Pilar se levantó de un salto y corrió hacia mí para arañarme. Maldita seas. Le has tendido una trampa a mi hijo. Ese dinero son bienes gananciales. Si lo has ganado tú, también es de tu marido. ¿Qué pasa porque haya cogido un poco? El inspector golpeó la mesa. Silencio. Esto es una comisaría, no un mercado. Señora, siéntese ahora mismo. Pilar se encogió, asustada por el grito. El inspector miró a Mateo. Señor Mateo, ¿reconoce haber cogido el oro y el dinero de la caja fuerte? Mateo asintió, temblando. Sí, pero solo lo tomé prestado para los gastos de la boda de mi hermano. Pensaba devolverlo. ¿Tomar prestado es coger algo sin el permiso del dueño, a sus espaldas? Eso es robar, y por una cantidad tan elevada, la pena será muy grave. La familia entera se derrumbó. Marcos lloraba a gritos, como un niño. Mateo golpeó la cabeza contra la mesa. Antonio y Pilar se miraban, desesperados. Justo en ese momento, se oyó un alboroto fuera. La puerta se abrió de golpe y entró un hombre de mediana edad, furioso. Detrás de él, una joven con vestido de novia y los ojos llenos de lágrimas. El futuro suegro de Marcos y la novia, Yuna. ¿Qué es todo este circo? ¿Pero qué habéis hecho?, gritó el padre de la novia, señalando a Antonio. Al parecer, cuando la comitiva fue detenida, algún pariente había llamado a la familia de la novia, o el rumor se había extendido demasiado rápido. La familia de Yuna, que esperaba al novio en la puerta, se enteró de que lo habían detenido por conducir un coche robado. Habían corrido a la comisaría para confirmar la noticia. Yuna vio a Marcos esposado, a sus futuros suegros descompuestos, y a la mujer elegante pero fría que estaba sentada frente a la policía. Yo. Lo entendió todo. Marcos, me dijiste que eras rico, que el coche de lujo, la casa, que todo era tuyo. ¿Y resulta que era todo robado? ¿O prestado? Soy Yuna. Marcos levantó la cabeza, tartamudeando. Yuna, escúchame. ¿Qué más hay que explicar?, le cortó el padre. En mi familia no queremos un yerno estafador y ladrón. Doy este compromiso por roto. Yuna, vámonos. Tiró de su hija para sacarla de allí. Yuna le lanzó una última mirada a Marcos, llena de decepción y desprecio, y se fue con su padre. Yuna, no te vayas. Suegro, Marcos gritó, intentando seguirlos, pero las esposas se lo impidieron. Se derrumbó en el suelo, llorando de desesperación. El mejor día de su vida se había convertido en el más humillante. La boda, cancelada, la novia, perdida, y él, a punto de enfrentarse a la justicia. Todo por una estúpida fachada y la avaricia sin fin de toda una familia. Yo observé la escena sin inmutarme. Ese era el precio que tenían que pagar. Un precio muy alto, pero justo. La repentina aparición y marcha de la familia de la novia fue el golpe de gracia para el globo de vanidad de la familia de Antonio. El globo explotó. Y no quedó nada. Pilar, que siempre había presumido de la gran boda y de su rica nuera, ahora estaba sentada en el suelo de la comisaría, despeinada, murmurando como si hubiera perdido la cabeza. Se acabó todo. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo voy a mirar a los vecinos a la cara? Antonio, el patriarca que tanto valoraba el honor familiar, parecía haber envejecido 10 años. No se atrevía a mirar a nadie, solo observaba el suelo mientras jugueteaba con el bajo de su caro traje, ahora arrugado. Marcos era un cadáver andante. Lo había perdido todo. Su esposa, su boda, su honor y su libertad. Nadie sentía pena por sus sollozos. Solo resultaba patético y ridículo.
Mateo me miró con los ojos inyectados en sangre y dijo con voz ronca: Valeria, ¿ya estás contenta? Has destruido a esta familia. Eres una serpiente. ¿Cómo has podido ser tan cruel con tu propio marido? Me levanté, me arreglé la falda y lo miré desde arriba. ¿Que si estoy contenta? Déjame preguntarte algo. Cuando te llevaste mi coche y robaste mi dinero, ¿me preguntaste si yo estaba contenta? Cuando tú y tu familia me visteis como una fuente inagotable de la que chupar, ¿pensasteis en mis sentimientos? Yo no he destruido a vuestra familia. Vuestra codicia, vuestras mentiras y vuestra vanidad os han destruido a vosotros mismos. Yo solo he encendido la luz para que la gente viera el montón de basura que había dentro. Me dirigí al inspector. Agentes, mantengo la denuncia. Quiero que se procese a Mateo y a Marcos por los delitos mencionados. No habrá ningún acuerdo. ¡Valeria!, gritó Pilar, arrastrándose para agarrarme la pierna. Te lo ruego como una madre. Retira la denuncia. Marcos es joven, y Mateo es tu marido. ¿Cómo puedes querer meterlos en la cárcel? Haremos lo que quieras. Te devolveremos el dinero, todo. Por favor, no hagas esto. Vi a la mujer que me había despreciado, que había hablado mal de mí, y que me había tratado peor que a una sirvienta, arrodillada a mis pies, suplicando. Es demasiado tarde, suegra. El dinero se puede devolver. Pero la confianza y el daño, no. La ley no es un juego. No se puede cometer un delito y luego pedir perdón como si nada. La lección que usted no supo enseñarles a sus hijos, se la enseñará la ley. Me solté de su agarre y salí de la sala. Fuera de la comisaría, los curiosos aún no se habían dispersado. Señalaban y cuchicheaban. Me puse las gafas de sol y pasé entre ellos con la cabeza alta. Sabía que al día siguiente esta historia sería el tema más candente en todos los periódicos y redes sociales. Mujer denuncia a su marido y a su cuñado por robarle un Porsche de 200.000 euros el día de la boda de este último. Cogí un taxi de vuelta a casa. La casa estaba vacía, pero ahora me parecía más espaciosa y fresca que nunca. Ya no había la asfixia de las mentiras, ni la presión de tener que complacer a gente que no lo merecía. Abrí una botella de vino tinto, y me serví una copa. Brindé por mi libertad, pero entre el alcohol, las lágrimas empezaron a caer. Lloré por mi primer amor, por el matrimonio en el que una vez había puesto tantas esperanzas. El dolor era real, pero la liberación también lo era. Cogí la maleta que tenía preparada. Me iría de la ciudad por un tiempo. Me iría lejos, a algún lugar donde la brisa del mar pudiera limpiar toda mi tristeza. Pero antes, tenía una cosa más que hacer. Cogí el móvil y llamé a mi abogado, el señor Serrano. Señor Serrano, proceda con el siguiente paso. Embargo de bienes, presentación de la demanda de divorcio en el juzgado y preparación de una demanda por daños morales y perjuicios. No les voy a dejar ninguna vía de escape. Recuperaré hasta el último céntimo. En los días siguientes, el caso del Porsche de bodas se convirtió en el centro de la opinión pública. La prensa desveló cada detalle. La foto de Marcos, esposado junto al Porsche adornado con flores, se hizo viral. La mayoría de los internautas apoyaron mi decisión y condenaron la vanidad y la codicia de mi familia política. Mateo y Marcos fueron puestos en prisión preventiva. En las duras condiciones de la cárcel, sin lujos ni los cuidados de su madre, los dos hermanos empezaron a culparse mutuamente. «Todo es por tu culpa», gritaba Marcos. «Tú me dijiste que la cuñada me lo había regalado. Que no pasaba nada por cogerlo. Ahora he perdido a mi mujer, lo he perdido todo y voy a ir a la cárcel. Eres el peor hermano del mundo». Mateo no se quedó atrás. «Cállate. Todo esto es porque querías presumir yendo a por la novia en un coche de lujo. Te dije que fueras en un coche normal y no quisiste. ¿Y ahora me echas la culpa a mí? Yo también. He perdido a mi mujer, mi casa, y seguramente pierda mi trabajo». Los dos hermanos se pelearon en la cárcel y tuvieron que intervenir los funcionarios de prisiones. La noticia se filtró y se convirtieron en el hazmerreír de todo el país. Fuera, la familia de Antonio se enfrentaba a un infierno. Para intentar conseguir dinero y pagar la indemnización al hotel de 5 estrellas, mis suegros tuvieron que vender todas las posesiones de valor que tenían, desde un terreno en el pueblo hasta los muebles antiguos. Pero ese dinero fue como una gota en el océano. El hotel los demandó por incumplimiento de contrato y daños a su imagen. Los prestamistas a los que habían acudido para financiar la boda empezaron a acosarlos, pintando su casa y tirando basura en la puerta. La casa de Antonio, que una vez fue el orgullo del barrio, ahora estaba siempre con las persianas bajadas, sucia y en decadencia. Pilar cayó enferma y no se levantó de la cama, y no tenían dinero ni para medicinas. Antonio se pasaba el día sentado en la puerta, con el pelo y la barba blancos, la mirada perdida. Lo habían perdido todo: sus hijos, su dinero, su honor.
Mientras tanto, yo estaba en un resort de 5 estrellas en Bali, tumbada en una hamaca, escuchando el sonido de las olas. Apagué el móvil y corté todo contacto con mi familia política. Solo hablaba con el señor Serrano para estar al tanto de la situación. El abogado me informó de que el juzgado había admitido a trámite la demanda de divorcio. Con las pruebas tan claras, los mensajes de infidelidad de su marido con otra mujer, pruebas que había recopilado pero no había usado antes, y el delito penal, su divorcio unilateral y un reparto de bienes favorable, están garantizados. En cuanto al caso penal, la policía ha terminado la investigación y lo ha pasado a la fiscalía. Será difícil que Mateo y Marcos eviten la cárcel. Sonreí y bebí un sorbo de zumo. Se había hecho justicia, pero en el fondo de mi corazón, sentía una puntera de lástima. Si hubieran sabido parar, si hubieran sabido agradecer lo que tenían, no habrían llegado a esto. La codicia humana es realmente aterradora. Puede devorar incluso los lazos de sangre. Recordé algo que mi madre me dijo una vez. Hija, al elegir un marido, eliges a toda su familia. No te dejes deslumbrar por las apariencias y olvides la esencia que hay detrás. Cometí un error una vez, y el precio fueron 3 años de mi juventud y muchas lágrimas. Pero no dejaría que ese error me hundiera. Resurgiría más fuerte, más brillante. 3 meses después, el juicio por robo y el de divorcio se celebraron simultáneamente. Me presenté en el juzgado, radiante y segura de mí misma. Frente a mí, con uniformes de presidiario a rayas, estaban Mateo y Marcos, demacrados, delgados y con la mirada perdida. Pilar asistió al juicio apoyada en otros familiares. Parecía haber envejecido 10 años y apenas podía caminar. Antonio se sentó en la última fila, con la cabeza gacha, sin mirar a nadie. En el tribunal, Mateo y Marcos admitieron su culpabilidad. Todas las pruebas eran tan abrumadoras que no podían negarlas. El tribunal dictó sentencia. Mateo, condenado a 7 años de prisión por robo, con el agravante de abuso de confianza familiar y el elevado valor de lo sustraído. Marcos, condenado a 3 años por receptación y apropiación indebida. En el ámbito civil, el tribunal aceptó mi demanda de divorcio. Mantuve todos mis bienes personales, el chalet, el Porsche, el dinero de mis cuentas y la restitución de los 150.000 euros en efectivo y los 5 lingotes de oro que Mateo había robado. El tribunal ordenó a Mateo que me devolviera todo. Como ya no tenía bienes, la deuda tendría que ser saldada cuando saliera de la cárcel. Al oír la sentencia, Pilar se desmayó y tuvo que ser trasladada en ambulancia. Antonio abandonó el juzgado en solitario. Su espalda encorvada, una figura solitaria bajo el sol de la tarde. Salí del juzgado y respiré hondo. El cielo de hoy estaba especialmente despejado. El señor Serrano sonrió a mi lado. Enhorabuena, señora Ramos. Todo ha salido bien. Gracias, señor abogado. Sin usted, no sé qué habría hecho. Es usted una mujer fuerte, señora Ramos. Se merece ser feliz. Conduje mi Porsche de vuelta a casa. La policía me lo había devuelto tras la investigación. Lo llevé a un taller para una revisión completa y lo pinté de otro color para borrar los malos recuerdos. Ahora lucía un esperanzador color azul. Al llegar a casa, mi madre me esperaba en la puerta. Me abrazó con fuerza, con los ojos llenos de lágrimas. Hija mía, lo has hecho muy bien. Estoy muy orgullosa de ti. Gracias, mamá. Ya estoy de vuelta. Nos abrazamos y lloramos juntas. Lágrimas de felicidad, de liberación, de emociones contenidas durante mucho tiempo. Mi antigua familia política estaba en la ruina, endeudada, con miembros en la cárcel y el honor por los suelos. Un precio demasiado alto por su codicia. Supe que, después de todo, Antonio tuvo que vender la casa para pagar a los prestamistas y se fue con Pilar a un pueblo, a vivir en una pequeña casa con la ayuda de unos parientes. Mi excuñada, por sus hábitos derrochadores y la deshonra de su familia, fue abandonada por su marido y ahora trabajaba en un restaurante para sobrevivir. El karma les había llegado en esta vida. 5 años después, estaba en el balcón de mi ático de lujo con vistas a la ciudad de Madrid. Mi empresa de cosméticos había crecido exponencialmente, expandiéndose al mercado asiático. Me había convertido en una exitosa empresaria, respetada por muchos. Había encontrado una nueva felicidad. Mi actual marido es un hombre maduro, generoso, y que me respeta de verdad. No le interesa mi patrimonio, solo le intereso yo como persona. Tenemos una hija preciosa, y mi vida es plena. Una tarde, paseando por el parque con mi marido y mi hija, me encontré por casualidad con una vieja conocida, Mateo. Llevaba un uniforme de barrendero y sostenía una escoba, barriendo hojas secas. Estaba tan envejecido, moreno y demacrado que casi no lo reconocí. Había salido de la cárcel hacía unos meses, pero con sus antecedentes, nadie le daba un trabajo decente. Tenía que hacer trabajos duros y mal pagados para sobrevivir.
Mateo levantó la vista y me vio. Se quedó paralizado y se le cayó la escoba. Me vio a mí, radiante, elegante, feliz junto a mi marido y mi hija. Y luego se vio a sí mismo, andrajoso, sucio, un fracasado. En sus ojos había un profundo arrepentimiento, vergüenza y desesperación. Abrió la boca para decir algo, pero no dijo nada. Bajó la cabeza, recogió la escoba a toda prisa y se dio la vuelta, perdiéndose entre la multitud. Observé su espalda encorvada. Mi corazón ya no se inmutó. No había odio ni dolor, solo una ligera compasión. Mi marido me cogió la mano y me preguntó, ¿lo conoces? Sonreí y negué con la cabeza. No, solo se parecía a alguien. Creí que era un viejo conocido. Seguimos caminando bajo el cálido sol de la tarde. La risa de mi hija sonaba clara y alegre. La vida es muy justa. Se cosecha lo que se siembra. Mateo y su familia sembraron codicia y mentiras, y cosecharon la ruina. Necesité un poco de crueldad para protegerme, pero coseché la verdadera felicidad. Aquel encuentro casual con Mateo fue el punto final perfecto para mi pasado. Me recordó lo lejos que había llegado y lo afortunada que había sido al dejar atrás con valentía aquel capítulo. Volví a casa con un sentimiento de gratitud. Gratitud por las pruebas que me habían convertido en la mujer que soy hoy. Gratitud por las personas que me habían ayudado en mis momentos más difíciles, como mi madre y el señor Serrano. E incluso gratitud por aquellos que me habían hecho daño, porque gracias a ellos aprendí a valorar mi propia valía. Me senté en mi escritorio y abrí mi diario. Escribí la última frase en ese viejo capítulo de mi vida. Cuando una puerta se cierra, otra se abre. No tengas miedo a empezar de nuevo. Nunca dejes que nadie pisotee tu autoestima. Mujeres, recordad. Vuestro bien más preciado no es un coche de lujo o una casa bonita, sino vuestra independencia y vuestro coraje. Cuando eres dueña de tu propia vida, nadie puede hacerte daño. Cerré el diario y lo guardé en un cajón. Fuera, amanecía. Un nuevo día, lleno de esperanza, comenzaba radiante. Salí al balcón y abrí los brazos, recibiendo el sol de la mañana. A partir de ahora, en mi vida solo habría días despejados.